Hola, buenas tardes en Perú, pero buenas noches en Chile, que ya tenemos allá en Chile, donde están nuestros invitados, pues las 7 de la noche, aun cuando aquí en Perú, en Lima, son las 5 de la tarde. Bienvenidos todos a esta conversación que nos convoca en una de estas reuniones especializadas que tenemos permanentemente en la Universidad Norbert Wiener. Nos acompañan dos invitados que realmente nos satisface tener en nuestra sede virtual de la universidad. Está con nosotros el señor Sergio Guzmán, que es socio fundador de Tomate Consultores. Él es un director con amplia trayectoria en empresas de diverso calibre en Chile. Conoce muchísimo la materia de funcionamiento y mejoramiento del funcionamiento de los directorios. Yo conozco a Tomate, que es la consultora fundada por Sergio, porque debo decirles que cursé el Board Member Program, que es el BMP, uno de los cursos más reputados que tiene la consultora, y me quedé sorprendido de las cosas nuevas que pude recibir en la reflexión de un profesional, en mi caso abogado, para ejercer en directorios. Y por eso es que lo comprometí a Sergio para tener esta sesión, porque creo que nos va a aportar ideas nuevas. Tomate, como les cuento, es una consultora experta en formación de directores, experta en mejoramiento del funcionamiento de los directorios, pero en el fondo yo me animo a decir que permite incorporar herramientas de reflexión para negociación compleja, para soluciones de múltiple dimensión, que inclusive podrían llegar a asuntos de negociación de corte social, cuando hay una inversión como las que acá en el Perú a veces no se logran realizar por falta de diálogo, de comprensión de los intereses de las partes. Así que esa es la introducción que quería yo plantear con Sergio para que tengamos el valor de su presencia en esta reunión y podamos estar atentos a ello. Vamos a tener una conversación interesante. Pero es también nuestro invitado, Rafael Pastor, que es abogado, como yo, como nosotros. Sergio, por suerte, no lo es para abrir la multiplicidad de visiones. Rafael es un abogado con muchísima experiencia en lo que aquí en Perú y también en Chile, me atrevo a decir, podemos llamar derecho económico. Es decir, es un abogado experto que tiene esa sensibilidad con la naturaleza del funcionamiento de una empresa y la regulación de algunas actividades de la empresa. Por ejemplo, cómo la empresa se debe comportar en regímenes de libre competencia, que esencialmente se comparten en Chile y en Perú en los principios básicos. Tan es así que Rafael, que es nuestro invitado, pues ha sido recientemente designado, es un flamante ministro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en la calidad que llamaríamos aquí en Perú accesitario, ¿no? En casos ad hoc, lo cual además complementa muy bien con su dirección académica de la facultad, de la escuela, de la facultad que tiene la Universidad Central para la carrera de Derecho, ¿no? Así que la verdad es que tener a los dos para conversar acerca de los abogados en los directorios, pues es verdaderamente un placer. Mi saludo, Sergio, mi saludo, Rafael. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Pedro. Muchas gracias. Me animo a preguntar algunas cosas para motivar esas reflexiones que queremos de ustedes. ¿Qué se espera, Sergio, Rafael, de un director en una empresa? ¿Y qué se espera en particular de un director cuando tiene la condición de abogado? Rafa, si quieres, me tiro a la piscina. Sí, dale, Sergio. Bueno, para mí es un honor estar en un espacio tan querido como es Perú, y invitado por Pierino, y tal vez es una pregunta que no es común hacerse, porque por lo menos desde mi dominio, desde lo que yo he hecho, el ser de una profesión u otra es como más bien
sido más bien transparentes, probablemente no he tenido la precaución de hacer esa distinción que tú haces y que sin duda es pertinente en el espacio que estamos compartiendo hoy día. Yo creo que en general de un director hoy día se ha cambiado bastante lo que solía ser un director de empresas de lo que es hoy día. Hoy día yo diría que él forma parte de un equipo. Y por lo tanto las características personales probablemente tienen que ver con la consonancia de conformar un equipo que sea capaz de cumplir el propósito, para después tal vez precisar cuál desde mi punto de vista sería el propósito, pero es formar un equipo. En esa perspectiva, el tener multiprofesión, como multiplicidad de muchos otros aspectos que pasan a ser muy relevantes en el quehacer de un directorio, es muy valioso. Es evidente que nosotros tenemos perspectivas distintas según el dominio que tengamos, ¿no es cierto? Es distinta la forma de aproximarse de un abogado a la que tiene un ingeniero o un economista o un arquitecto o un sociólogo. O sea, son perspectivas que se han ido de alguna forma marcando a través de las metodologías de la materia propiamente tal y de la forma como esa profesión encara su quehacer. Entonces, yo pensaría de que en general, para después podemos entrar más en profundidad, sentiría que el directorio es un espacio de pares cuyo propósito es ser un complemento al quehacer de la administración. Esta es una manera de estructurar el gobierno de una compañía que ha resultado ser muy efectiva en ya hace un par de cientos de años, probablemente con distinta intensidad, pero que esta separación entre lo que es la propiedad, el directorio o el board y lo que es la administración. Esa forma de organización es una forma hoy que nos parece bastante evidente, pero probablemente fue una gran innovación en su época, el definir desde qué posición uno quería comprometer su esfuerzo en el quehacer de una empresa. Entonces, en el ámbito propiamente tal del directorio, yo diría que es ser un complemento de la administración en representación de los accionistas, pero cuyo foco es el mediano y largo plazo, sin perjuicio de su carácter de supervisión o de estar involucrado en tal vez la decisión más relevante que pueda tener, es justamente elegir quiénes van a ser los que van a encabezar esta administración. Y siendo abogado, yo creo que los abogados tienen particulares ventajas. En general, hace, no sé, 50 años, probablemente los directorios, y estoy pensando en lo que sucede en mi país, los directorios eran preferentemente ocupados por abogados. O sea, lo normal hubiese sido hace 40, 50 años, y estoy pensando en mi papá y en mi abuelo. Yo tengo una tradición muy de abogados, o sea, mi papá era abogado, mis dos abuelos son abogados y varios de mis bisabuelos. ¿Ah? Entonces, creo que naturalmente ellos eran los que eran directores y a lo mejor complementados con algún ingeniero civil, si que el tema tenía mucho de su disciplina. Pero los abogados fueron los que finalmente dominaban ese espacio. Y yo diría que la evolución que ha habido justamente de ese tiempo ahora es que hoy día son equipos multidisciplinarios donde los abogados, por su naturaleza, son jugadores de primer nivel y preponderantes, y ya podemos profundizar un poco más en esa materia. Gracias, Pierino. Bueno, primero agradecer la oportunidad, un agrado estar acá con ustedes y con Sergio para tocar este tema tan desafiante e interesante, ¿no? Mira, respecto a la pregunta, un problema que voy a tener es que por lo general tiendo a estar siempre de acuerdo con Sergio, o sea que tal vez no va a haber tanto contraste, pero para complementar aún un poquito más lo dicho, y desde un punto de vista de un abogado, bueno,
uno de los dilemas que tienen las empresas en sus estructuras de gobernanza corporativa, ¿no? Es esto del problema de la agencia, ¿no? El problema de que hay un directorio que es el agente y el principal, y hay un agente que es la gerencia, ¿no? Entonces ahí se generan problemas de asimetría de información, desconfianza. Entonces hay una mirada reduccionista desde el punto de vista como de la teoría económica, donde se tiende a muchas veces poner el foco especialmente en los controles, ¿no? Sobre el gerente, producto de la desconfianza que genera la asimetría de información, es efectivamente, puede ser efectivamente problemática, y creo que la idea que plantea Sergio es trascender eso, ¿no? Es decir, no que nos olvidemos de los mecanismos de control interno y seguimiento, que son esenciales, cómo generamos los incentivos adecuados para que justamente no se generen problemas de riesgo moral, ¿no? En la conducta de justamente los tomadores de decisión. O sea, yo creo que eso es muy relevante, y el abogado tiene puede contribuir en eso también, ¿no? Eso es uno. Pero claro, hay un listado clásico de cuál es el mandato en general del director, ¿no? O sea, el director, o sea, el directorio en su conjunto tiene que preocuparse, obviamente, de mantener la posición financiera de la organización, ¿no? Eso es esencial. Conservar esa y ojalá expandirla, adoptar, evidentemente, y establecer la estrategia, ¿no? La estrategia corporativa a largo plazo, mirar más allá de la operación, que es muy importante. Como decía, el tema de los controles, evaluar el rendimiento, evidentemente, de forma permanente de la gerencia. Ahora, yo creo que lo que es interesante analizar es cómo ha ido evolucionando el contexto en los que están los directorios, ¿no? Al margen de los sectores o el tipo de empresa que estamos hablando. Desde de los 80 en adelante, esta mentalidad muy inspirada en Milton Friedman, hay toda una discusión acá en Chile que trasciende fronteras, seguro que está en Perú y en otros lados, esto de que este driver exclusivo del cual se hacía cargo Friedman, de que las empresas lo que tienen que hacer exclusivamente es maximizar una conducta y maximizar su función de utilidad, mirando el bienestar, digamos, evidentemente de sus consumidores o sus clientes, pero principalmente de sus accionistas, ha ido evolucionando hacia una conversación sobre responsabilidad social empresarial. Ahora se habla de valor compartido, ¿no? Es decir, en lo privado, el cómo se está volviendo casi tan importante como el qué, y especialmente en mercados regulados. Por ende, por ejemplo, yo siento que en los 80 y los 90 siempre se trataba de reconfigurar mejores prácticas del sector privado para el sector público. Yo creo que ahora estamos en un punto de retorno en el cual, como en lo público, el cómo es casi tan importante como el qué, el rito, ¿no? El cumplimiento de normas, la lógica de lo público se hace cada vez más relevante también en los directorios y en las empresas. Por ende, claro, ya no da lo mismo qué tipo de costo estamos disminuyendo, ¿no? O no estamos internalizando. Por ende el cómo se producen las cosas, qué se produce, cuáles son los procedimientos, ¿no? Cuáles son las rutinas, los procesos, cuál es el impacto que estamos teniendo en el medio ambiente, cómo tratamos a los trabajadores, si estamos respetando los derechos humanos, si no estamos contaminando, si no estamos coludiendo. Obviamente eso es un tema más bien casi delictual o delictual en algunos países, pero lo que quiero decir es que el abogado, especialmente el abogado o en general que recibimos una formación que ponemos que le damos mucha importancia al cómo, ¿no? A lo procedimental también, a lo regulado, puede contribuir mucho a esa reconfiguración, a decir que, claro, no ver problemas en todo, también poner el foco en las soluciones, porque el abogado también puede ser muchas veces una persona que lo único que hace por su entrenamiento es como abogado de banco, ver el checklist y dónde están los problemas, pero en definitiva traerle al directorio la importancia de que el cómo hacemos las cosas puede a largo plazo generar modelos más sustentables y darle un premium, digamos, al valor, a la cotización que tiene la empresa en el mercado respectivo. Yo creo que el abogado puede aportar en ese sentido. Tomo eso último, Rafael. ¿Crees que eso está vinculado a que el abogado entonces no solo tiene el rol de contribuir con fiscalizar, sino también el rol de contribuir con la mirada de futuro en prevenir? Ahí está el compliance, entonces. ¿El abogado debe estar ahí enfocado, crees tú? O sea, mira, yo creo que el abogado que es director, ojo, tiene que tener cuidado de no transformarse en el fiscal de la empresa o del abogado asesor del directorio,
porque ahí está asumiendo otro rol. El abogado tiene que sacarse un poco el sombrero de abogado y tiene que adquirir ciertas capacidades, ¿cierto? O ontologías, diríamos en lenguaje de tomate consultores, ¿no? Es decir, tiene que adquirir esta capacidad de sustentar conversaciones, ¿no? Que permiten poner la mirada más allá. O sea, yo creo que evidentemente que en la conversación, y especialmente en la conversación más chica, el abogado va a poder contribuir a eso digamos, de que las conversaciones se conduzcan hacia espacios donde evidentemente el cumplimiento de lo normativo, digamos, del compliance es esencial. Pero el abogado tiene que aportar desde la diversidad que trae a la conversación que todo director tiene que llevar a cabo. O sea, él, igual que un director que es psicólogo o un director que es, bueno, evidentemente economista o ingeniero, o digamos, administrador de empresas, etcétera, ¿no? O sea, el abogado entra con su formación, pero también con sus habilidades personales. Y yo creo que cuando entra al directorio tiene que dejar un poco el sombrero, solo en el sentido de que no se transforme en un obstáculo, porque los abogados también tenemos ciertas deformaciones personales que no contribuyen necesariamente. Ahora, si ha sido, por ejemplo, un abogado in-house, ha sido fiscal de una empresa grande, una multinacional, o ha sido abogado corporativo de un estudio grande por mucho tiempo, te ha tocado lidiar mucho con gerentes y con directores, por ende, deberías tener una ventaja. O sea, en el fondo, no es esperable en el momento actual que el abogado esté como director dando permanentemente su opinión legal. Entiendo. ¿El abogado tiene espacio entonces, pregunto tal vez Sergio, para esa mirada de largo plazo en el negocio, para aplicar, desarrollar intuición corporativa, como lo hace un director no abogado? De todas maneras, sí. Cualquiera sea la profesión, yo creo que uno pudiera caer en el defecto y creo que es un defecto muy común. En general, a mí me parece que recién hoy día estamos entendiendo de mejor manera qué es lo que es efectivamente ser parte de un directorio. Yo creo que tradicionalmente las personas han entendido que son desde la especialidad o desde la especificidad que cada uno tiene, esto es donde habla. Y eso es propio de un consejo asesor, es propio de asesores, pero no es propio de un directorio. Entonces, mientras hablaba Rafael, me recordaba el término que usa Pedro Pellegrini en nuestro programa. Dice que el comply, la mejor manera de traducirlo es con lo que los norteamericanos hablan del confort, ¿no es cierto? Que la conformidad. ¿Ah? Y en ese elemento de conformidad hay un juicio, hay un criterio, ¿no es cierto? Y es el criterio, y ese criterio el que aporta el que tiene esa profesión de abogado, yo creo que es un criterio particularmente generoso para el propósito del board, ¿ah? Porque creo que la tradición que encarna en general el abogado es una tradición que está muy, que le ha dado mucha importancia a las formas. ¿Ah? Y son esas formas las que probablemente quienes venimos de formaciones distintas, muchas veces hemos desestimado, básicamente por ignorancia, de que el ser, lo que somos nosotros como Homo sapiens, las formas son críticas para los efectos de poder ser fieles a nuestra propia biología, a nuestra especie. ¿Ah? Así como los pájaros cuando emigran de un lugar a otro, ¿ah? Desde un polo al otro polo, lo hacen siguiendo una determinada forma, ¿no es cierto? La bandada vuela en una determinada formación que está implícito en su genética. ¿Ah? Yo creo que los seres humanos hemos perdido tal vez algo que los abogados particularmente pueden aportar, que tiene que ver con el valor de las formas. Y es así como formas como el lugar donde se hace la sesión, la continuidad de ese lugar, ¿no es cierto? Que es el mismo lugar ubicado en una geografía específica. No es trivial que uno dice, mire, voy a estar en Lima y estoy en cualquier lado, seguramente es en Miraflores, donde está establecido ese, y no es lo mismo estar en Miraflores que estar en Chorrillo, sin caer en otro tipo de especificidad, y que el espacio donde yo me voy a reunir es un espacio de puerta cerrada,
donde hay un primus inter pares, que es el presidente, y que siendo igual a los otros tiene ciertos atributos propios de su cargo, como el mismo atributo que tiene el abogado cuando va a defender una causa o es fiscal de una causa en un tribunal. Hay un protocolo, hay una cierta liturgia que no es arbitraria, que no es que se le ocurrió y que por una especie de capricho institucional, sino que obedece a hacer las cosas bien. Entonces, el abogado, en esta cosa de la conformidad, yo creo que es muy interesante, sin prejuicio de las 1000 otras dimensiones que puede aportar, pero esa es la que se me viene a la cabeza con mayor fuerza, que es la conformidad y sobre todo de las formas. Aprovecho lo que nos comentas, Sergio, y me pregunto por esto de los abogados. Los abogados usualmente, ya lo conversábamos también con Rafael, están tentados a dar su opinión legal, ¿no? En un directorio contemporáneo, actual, ¿cómo debiera funcionar la participación? ¿Cuáles son las metodologías recomendadas? Si uno tuviera 10 intervenciones en una sesión amplia, ¿todas deben ser opiniones? ¿Las opiniones van al final? ¿Hay que hacer buenas preguntas? ¿Cuál es el cóctel recomendado para un abogado que participa en un directorio? Alguien decía la otra vez que le escuchaba y le encontraba mucha razón, que es probable que en una sesión de directorio normal, promedio, cada uno de quienes forman parte de este directorio van a ser capaces de hacer una o dos preguntas. Si es un buen directorio. Tal vez si es un mal directorio, el número de preguntas va a ser superlativo y probablemente más que preguntas van a ser indicaciones para que realice tal o cual cosa el gerente general. Pero en un buen directorio es probable que uno tenga una o dos preguntas. Entonces hay que elegir muy bien las preguntas. La pregunta es la que abre mundos. Y un buen director es aquel que elige buenas preguntas que abran mundos, que abran posibilidades, que le permitan a la administración y al resto del equipo traer a la mesa una perspectiva y un punto de vista que no estaba presente. Eso es lo que se me viene a la cabeza desde el punto de vista de esto de preguntar. Yo creo que uno no puede pasar preguntando cosas que son triviales. Tiene que elegir muy bien sus preguntas. Voy un minuto y vengo. Sí, claro que sí. Rafael, de lo que conoces, ¿cuáles son las debilidades o las oportunidades de mejora que un abogado ya sentado en un directorio tiene al frente? ¿Qué debería trabajar para dar eso que se espera de él? Estás con el micrófono todavía por prender, sí. Perdón. Depende mucho con el bagaje y el historial del abogado que se integra al directorio, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo, yo diría, hay distintos perfiles de abogados, ¿no? Hay el abogado que litiga libremente, hay el abogado que es miembro de un estudio, puede ser socio de un estudio, dependiendo de la magnitud, puede haber un abogado que es académico, ¿no? Puede haber un abogado que se dedicó a emprender y nunca ejerció, ¿no? Y, por ejemplo, piensa en un abogado que es socio de una firma grande, de un estudio, y que tiene clientes corporativos, tiene empresas que probablemente lo hayan incluido a él en el directorio. Entonces ahí surgen los problemas de los conflictos de interés, ¿no? O sea, digamos, puede perfectamente darse una tensión muy grande entre el privilegio el secreto profesional que tiene que mantener ese abogado que digamos que uno de sus clientes tiene un porcentaje de la otra empresa a la cual él es director. Entonces, por un lado tienes la tensión que se genera entre el secreto profesional y el deber de lealtad y reserva que tiene ese director específico con la empresa en la cual está sentado dentro del directorio, ¿no? O sea, ahí hay temas que uno tiene que entender. No da lo mismo
qué tipo de abogado ingresa al directorio, porque viene con un bagaje y una mochila distinta, ¿no? Pero si limpiamos ese supuesto y establecemos como un promedio, si pudiéramos sacar un promedio del abogado, o sea, que también es muy injusto, pero un abogado que es formado en general, podría decir que comparte ciertas características. Claro, yo creo que el abogado lo que tiene que hacer es, no, como decía antes, no perder eso, pero abrirse, ¿no? Por ejemplo, tratar de mucho a través de justamente de las conversaciones de las que señalaba Sergio y con la escucha activa, ¿no? Hablar con sentido y propósito. ¿Para qué? Para contribuir a las soluciones. Detectar los problemas en general, yo creo que es un ejercicio fundamental, pero que se da más naturalmente entre las personas. Lo que debiese hacer, creo, es el abogado, como decía, es tratar de evitar eso de estar siempre transformándose en una suerte como el miembro que aprieta el botón siempre del no. No se puede, porque eso cancela en definitiva las conversaciones de las que se hablaba Sergio. Ahora, algo a favor de esto es que los abogados estamos acostumbrados, estamos educados a hacer cosas con palabras, ¿no? O sea, estamos entrenados en la lógica de la retórica, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Por ende, estamos siempre en una actitud de persuadir. Si la retórica se aplica de forma adecuada, no de forma demagógica, ¿no? Sino para justamente como un intercambio, como esa posibilidad de encontrarse con el otro para escucharse y autoconvencerse, bueno, ahí se genera un círculo muy virtuoso. Entonces, como los problemas que enfrentan los directorios no tienen soluciones blanco y negro, por lo general son más bien grises, y esto de andar, no hay los juicios de valor no son verdaderos o falsos. La gente tiende a confundir lo que son las declaraciones, las afirmaciones que son respecto al pasado, que pueden ser verdaderos o falsos, frente a las declaraciones, o mejor dicho, los juicios de valor que miran al futuro, ¿no? Entonces, cuando emito un juicio de valor, cuando declaro, por ejemplo, si confío en algo, lo que estoy haciendo básicamente es decir que ese juicio es válido, inválido, está bien fundamentado, mal fundamentado, en base a afirmaciones sobre el pasado. Entonces yo creo que los abogados tienen esa ventaja, pero obviamente también hay abogados que abusan un poco de ese poder de retórica y a veces básicamente entregan juicios de valor que es cacofonía y que no están hablando con sentido, ¿no? Y probablemente en el rol del directorio, mirar hacia el futuro y definir el largo plazo sea lo que le entrega mayor valor a la firma, ¿no? Y ahí preguntar, Sergio, ¿cómo es esto de la misión del directorio de conservar, ¿no? Del poder de lo menos, the power of less? Es decir, ¿cómo eso influye en el futuro de la firma desde el directorio y en qué podría contribuir un abogado en ese camino? Qué buena pregunta. La realidad que vivimos hoy día particularmente es tan compleja, es tan demandante, permite tan pocos espacios, ¿ah? Que probablemente el modo de estar normal es en la acción, ¿ah? Es esa acción casi instantánea de reaccionar frente a lo urgente, ¿ah? Esa condición que se nos ha hecho cada vez más acuciosa en el contexto que vivimos hoy día pandémico, hace mucho más difícil, más demandante y requiere mucho mayor capacidad de observación y de aprendizaje y de entendimiento, que este espacio de pares que constituye el directorio es un espacio reflexivo, ¿no? Y es reflexivo particularmente por lo que tú señalas, porque en este mare magnum de elementos que están siendo contrastados y tensionados en la realidad, no olvidarse que la responsabilidad que tiene este directorio de parte de sus accionistas o de los socios, de quienes emana el poder, es preservar aquello que se le fue confiado, ¿no es cierto?
Y eso es una responsabilidad enorme porque no es evidente lo que se le fue confiado, porque ni siquiera los accionistas, muchos de ellos que van a ser institucionales, o personas que heredaron, o personas que invirtieron por cualquier razón, no tienen necesariamente, y es lo común que sucede, comprensión de dónde está aquello que hace que esa organización, que esa empresa sea capaz de generar valor en el mercado. ¿Qué atributos, qué activos? Lo que resulta a veces evidente no lo es. ¿Ah? La historia está llena de ejemplos de directorios que ejercieron mal su función y que creyeron que lo que ellos tenían que preservar o conservar era algo que finalmente era aledaño, que no era lo central, y por lo tanto en el descubrir, es muy parecido a lo que nos sucede a nosotros como seres humanos, o sea, como nosotros somos personas que tenemos ciertas particularidades, y nos cuesta mucho tiempo y trabajo el discernir qué es lo que queremos, qué es lo que nos gusta, dónde están nuestras competencias, y permanentemente estamos siendo de alguna manera tensionados con esa responsabilidad de poder orientar y darle sentido a nuestro propio quehacer. Eso mismo ocurre en una organización compleja como es una empresa. Y la responsabilidad primaria de este grupo de pares es justamente el discernir en cada circunstancia qué es lo que es lo propio, ¿eh? Y conservar eso como tesoro, ¿eh? Y probablemente ordenar el resto de los elementos que configuran la realidad y que son tan demandantes y acuciosos, muchos de ellos desestimándolos, diciéndole, mira, en realidad aquí hay que priorizar. Y en esa priorización el directorio es crítico. Es decir, mira, aquí lo importante es no perder la brújula de que lo que constituye la esencia de esta empresa es esto. ¿Eh? Y eso es lo que vamos a proteger y probablemente eso significa que vamos a tener que deshacernos de muchos elementos que nosotros creíamos que eran elementos importantes. Es un grupo de personas que por lo tanto tiene que tener un sentido de desapego muy grande, tiene que tener un tratamiento muy fuerte con su ego. Yo creo que ahí da lo mismo ser abogado, ingeniero, economista. A mí me parece que en general las personas que no son capaces de controlar su propio ego pasan a ser muy peligrosos porque probablemente no van a querer desprenderse muchas veces de elementos, de atributos, de activos que tiene esta compañía que probablemente le dan su prestigio, que le dieron su prestigio, y que de cara al futuro, nosotros estamos hoy día viendo esta transformación digital y esta revolución digital, carecen de sentido y carecen de valor. Entonces, en ese discernimiento yo siento que el abogado tiene un punto de vista muy, muy crucial porque es una carrera que como decía Rafael, hace de las conversaciones su núcleo. O sea, un buen abogado es alguien que articula buenos contratos, que resuelve conflictos, que por lo tanto está en el arte de la seducción, como decía Rafael, ¿no es cierto? Nosotros más bien, los que venimos desde una formación más aritmética, matemática, hemos sido tal vez más deformados en cuanto a que tratamos de convencer al otro de que el raciocinio propio es el correcto y que casi como una ley de Darwin vamos a lograr derrotar al que es más débil y por lo tanto que no tiene razón. Las reglas del juego hoy día tienen que ver mucho más con la seducción, ¿eh? Y con aquello de que en conjunto somos mucho más capaces de discernir el propósito, que es lo que nosotros llamamos en Tomate el conservar, ¿no es cierto? Esa es una tarea apasionante, pero de suyo, como dicen los abogados, muy compleja. Solo para complementar lo de Sergio, claro, si imagínate, Sergio y Pierino, si a nivel personal, individual, los seres humanos nacemos desespecializados, somos, como decía Heidegger, arrojados a la vida y a la muerte, suspendidos entre la vida y la muerte, y tenemos o sea, lo que nos genera angustia es que sabemos que vamos a morir y no nacemos especializados. Por ejemplo, un animal nace y sabe lo que tiene que hacer y durante todo su ciclo. Nosotros podemos hacer de todo, entonces eso nos abruma y como tenemos tiempo contado, nos genera angustia. Ahora, eso
Y eso uno lo va controlando a lo largo de su vida y va madurando y va encontrando derroteros. Bueno, lo mismo pasa a nivel organizacional cuando se juntan varias personas con un objetivo común, ¿no? Entonces, evidentemente que esa especialización, ese propósito, ¿no? Que se asume en una fundación de una empresa y que trasciende o se desarrolla a través de los años y que permite, digamos, lograr ciertos estadios de desarrollo y generaciones de valor, ¿no? En definitiva, es lo que tiene que conservar y conocer muy bien el director. Y eso, evidentemente, se logra generando conversaciones y emitiendo juicios que permitan establecer confianza, ¿no? O sea, la confianza es esencial, y la confianza no solamente dentro del directorio, sino en su relación con no solamente la gerencia general, sino con las gerencias intermedias. Cómo se logra, en definitiva, generar declaraciones que a veces se dan por sentadas en las organizaciones. Por ejemplo, agradecer, decir sí, reconocer, etcétera. No dar que todo tiene que, o sea, mejor dicho, no dar todo por sentado. Entonces yo creo que ahí hay mucho que aprender, ¿no? Sé que el tiempo es nuestro adversario, como en la vida, ¿no? Como dice Rafael, entre la vida y la muerte, el tiempo es nuestro adversario o nuestro soporte también, ¿no? Tengo dos preguntas abiertas. La primera de las dos, antes de ir cerrando ideas. Pero cuando uno está en un directorio y escucha reflexiones de otros y hace preguntas, parece que siempre va a ser difícil emocionalmente abandonar tus propias certezas. Siempre uno va con una idea previa, tiene un juicio anticipado. ¿Cómo trabaja un director y un abogado que está, cuando litiga, al menos destinado a afirmar que tiene la razón? ¿Cómo trabaja esa aptitud para poder reflexionar? En público, además, porque dirán, no, no es así. ¿Qué puede sentir un abogado, ¿no? ¿Cómo abandonar su propio punto de vista? Pero muy breve, la gracia que tiene el abogado es que el abogado sabe que siempre hay más de un camino válido para solucionar un problema jurídico. Entonces, básicamente, entiende de que su argumentación, que está formulada para convencer a alguien, o a un colegio, a un tribunal colegiado o individual, o a una comisión, lo que sea, él sabe que su argumentación puede ser válida o inválida, pero no es que sea verdadera o falsa. Entonces, yo creo que le debiese nacer bastante de forma natural, ¿no? Sergio, Creo ¿qué yo. nos dices tú? ¿Ah? Pero bien, Rafael, yo coincido en eso, ¿eh? Sí, yo me quedé pensando en esto que somos lanzados al vacío los seres humanos. ¿Ah? Yo por eso que creo que Desnudos en el tejado, decía sí, Heidegger, desnudos en el tejado, en estado de sí, hielo. no, y es muy válido porque finalmente yo creo que hay una actitud, hay un modo de estar. ¿Ah? Y ese modo de estar tiene que ver con la comprensión de la realidad, ¿no es cierto? Y de que esa realidad, yo soy un actor que obviamente tengo toda la dignidad de tal y ni un peso menos que el que tiene al lado mío, pero que indudablemente lo que yo conozco de la realidad es muy menor. ¿Ah? Si yo tengo la capacidad de entender de que efectivamente los juicios que yo tengo están, ¿ah? Y que me tengo que hacer cargo de ellos porque es parte de mi esencia, ¿ah? Los juicios acaecen, pero también entender de que que acaecen tus juicios, también tienes que tener la capacidad de desapegarte de ellos, que resulta doloroso, porque son tus certezas de las cuales tú vives, y dices, bueno, yo le doy mérito al otro que tiene igual dignidad que yo, para efectos de entender desde su punto de vista, con la historia que él tiene, con el tipo de observador que él es. Eh, ¿Cómo logro conformar un consenso que en definitiva sea mejor anticipador de lo que viene por delante? ¿No es cierto? Que anticipe de mejor manera este mandato tremendo que es el conservar. ¿Ah? Y ahí hay un aspecto que tal vez los abogados conocen muy bien, que son el tema de los tiempos. ¿Ah? Nunca me olvidaré del consejo que le dio a un abogado ya mucho mayor que yo, un experto en derecho corporativo y que era un gran
era un gran consigliere en el espacio nuestro, y que le dijo, mira, un buen abogado tiene que tener una premisa y con eso va a ser exitosa. Calidad mediana, pero siempre a tiempo. ¿No? Siempre a tiempo. El tiempo es crítico, ¿no es cierto? El tiempo es crítico para efectos de crear la confianza, es crítico para efectos de tomar las decisiones, es crítico para efectos de hacer de que este grupo efectivamente sea un grupo potente. Yo creo que los abogados, en eso de los tiempos, son más competentes que nosotros, por ejemplo, los economistas, a pesar de que nosotros no estudiamos el costo de oportunidad con mucha vocación, pero creo que lo tenemos poco claro cuando se trata del costo de oportunidad ajeno. De acuerdo. Y la última pregunta que le haría a cada uno es como una abierta, ¿no? ¿Qué le recomiendan a un abogado, primero, que quiere estar en un directorio como evolución propia de su carrera, y qué le recomiendan a uno que ya está en un directorio? Parto yo, Rafa, ¿tú partes? Bueno, alguien que aspira a hallar un directorio, bueno, yo le recomendaría que si pudiera entrar a cualquier unidad colegiada de cualquier naturaleza, lo haga. Estar, digamos, por ejemplo, en mi experiencia, haber sido, yo nunca he sido director de empresa, pero he sido, por ejemplo, miembro de tribunales que tienen plenos, que son tribunales colegiados, donde hay un primus inter pares y se genera toda esta dinámica, ¿no? Donde igualmente tiene que generarse confianza, hay debate, etc. Eso yo diría que es muy recomendable, digamos. En todas las instancias donde se pueda replicar de alguna forma las lógicas del directorio, yo lo invitaría a participar en eso, aunque sea en el club de fútbol del barrio, ¿no? O de la asociación del edificio donde es propietario, qué sé yo, ¿no? Eso creo que es muy buen ejercicio. Bueno, evidentemente le diría que hay que tratar de vivir y de tener una mayor cantidad de experiencia laboral de forma previa a entrar a un directorio. No puedes pretender entrar a un directorio si no has tenido una experiencia profesional adecuada, ¿no? O sea, ese bagaje evidentemente te genera carácter, talante, y te va a permitir tener estas actitudes que decía Sergio, ¿no? Para poder desarrollarte bien en el directorio. Y el actual diría básicamente lo que decía Sergio, ¿no? No olvidarse que uno no tiene, o sea, el conocimiento que uno tiene es así, la capacidad de la mente para poder detectar relaciones causa-efecto es mínima, los cisnes negros están afuera, la fragilidad de nosotros y de las empresas es brutal, por lo que mucha modestia, escucha activa y entender que el lenguaje no solamente es descriptivo y neutral para transmitir información, sino que es performativo, genera mundos, y que somos entes lenguajeantes, emocionales, somos emociones puras, y esa es la maravilla de estar arrojados a este mundo. No, eso terminaría. Sergio, gracias, Rafael. Súper interesante. Oye, yo empiezo por lo segundo, que es más bien si uno estuviese en un directorio, y termino con cómo me parece que debiera ser uno de los caminos alternativos. Yo efectivamente siento que como es un equipo, para quien está hoy día en un directorio, es tratar de plantearse desde la propia vulnerabilidad, o sea, de reconocer esa vulnerabilidad, y que probablemente, y esa es una demostración que cada vez más evidente, aquellas personas que están dispuestas a compartir su vulnerabilidad con otros, ¿ah? A mostrarse realmente quiénes son ellos, no estar cumpliendo un determinado rol, ni tener miedo de sus sombras y de sus luces. A veces tenemos mucho más miedo de nuestras luces que de nuestras sombras, ¿ah? Sino que con la vulnerabilidad propia de quien se enfrenta a una realidad compleja, el ser capaz de compartirla, de tener el coraje de tomar decisiones sobre las cuales nunca va a tener certeza, y compartir las intuiciones en el conjunto de directores. Yo creo que el ejemplo personal es muy transformador. O sea, hay una invitación en consecuencia de que quienes ejercen ese rol y tienen esa responsabilidad es probablemente a tratar de darle un poco de la vuelta a su approach en general, que es un approach más de
de convencimiento de que yo voy a tratar de tirar encima lo que es mi currículum y mis grados académicos o lo que fuese, y tratar de esa humanidad compartirla. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de esa sabiduría que tienen algunas personas que son capaces de transformar ambientes a partir del coraje de mostrar su propia vulnerabilidad. Ahora, si yo quisiera hacer el camino siendo abogado, yo creo que los abogados tienen una forma propia y probablemente con muy poca competencia, que es partir siendo el secretario del directorio. Yo creo que la complejidad que hoy día está teniendo el directorio es tal que cada vez más el secretario del directorio, que es una especie de factotum, ¿no es cierto? Un buen secretario del directorio que acompaña y que es el brazo derecho del presidente, es la persona que lo está ayudando justamente a conciliar y a consensuar y armonizar, arbitrar este conjunto de elementos que son tan difíciles de poder administrar de parte de este presidente y del directorio en general, que el ser secretario me parece que es una labor maravillosa, más silenciosa, pero tan reconocida, porque no solamente es el responsable de preparar los borradores de las actas, sino que también en aquellos directorios más sofisticados es el que probablemente le sopla, ¿no es cierto?, a él o la presidente, diciéndole, mira, aquí necesitamos, a mí me pareció ver de que esta persona no está tan de acuerdo con lo que dice este otro, por lo tanto aquí hay una conversación que está pendiente. Es el articulador, ¿eh? Es un buen secretario, es un consigliere maravilloso, y eso en general son abogados, porque son los que redactan, son los que conocen cuáles son los procesos. Lo procesal pasa a ser muy importante. Oh, pues muchísimas gracias, Sergio, por eso último y por todo. Gracias también, Rafael. La verdad es que ha sido un lujo tenerlos, ¿ah? De verdad. Esperamos volver a tenerlos. Rafael es miembro de nuestro consejo consultivo, que es el órgano, pues, consejero de más alto nivel de nuestra facultad, lo cual nos honra, Rafael, y te agradecemos. A mí igual. Sergio, gracias, Rafael. Y Sergio, es tu casa también, Norbert Wiener, la Facultad de Derecho. Yo me animo a darle un consejo a aquellos también que quieren ser directores o que ya lo son, ¿no? Pues que como hacemos los abogados y nos gusta hacer, y seguro otras carreras o profesionales de otras carreras también, que investiguemos, que indaguemos, que estudiemos cómo hacerlo mejor, ¿no? Hay seguro capacidades innatas, que duda cabe, cada uno tiene las propias, las luces y las sombras que decía Sergio, y en ese camino los animo también a conocer un poco más de Tomate, de lo que hace Tomate. Está en LinkedIn, ¿cierto, Sergio? Está en LinkedIn, yo los sigo. Y ya están comenzando pronto algo continental, regional, con Perú, Chile, Colombia, Ecuador. Este mes, el siguiente mes, ¿correcto? Sí, el 24 de febrero empezamos nuestra versión número 14, con participaciones, espero, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de México, de Argentina. Tomate.me. En web, tomate.me. Muy bien. Los animo porque la verdad es que los he conocido, y esta conversación para nosotros en la Facultad de Derecho, que va formando opinión no solo en la formación para abogados, sino en los abogados que ya son, porque nuestros profesores, nuestra comunidad académica es amplia, era importante. Cuando uno conoce algo bueno, tiene que compartirlo, y gracias por permitirlo, Sergio. Gracias, Rafael, también. Les mando un abrazo y espero verlos pronto, o virtualmente, o cuando se pueda en Lima. La próxima en en Lima. Santiago. Hagamos la Sí, próxima. no, pero Para seguro. tomarnos un buen pisco sour y Claro que sí. tacu. Claro Muchas que gracias. sí. Gran abrazo. Gracias, Pierino. Gracias. Gracias Sergio, por un abrazo. visitarnos virtualmente. Chao, Sergio. Gusto. Bien. Chau, Chao, chau. chao.